Carlos Peña, yo soy del grupo de Perú, de la Red Remar, ¿no? Y particularmente soy profesor de la Universidad Tecnológica del Perú, ¿no? Desde hace bastante poco tiempo, la verdad, más o menos también el tiempo que también tiene de existencia nuestra sección Perú de la Remar, ¿no? Y como bien menciona, mi tema va a ser un tema más volcado a los aspectos eléctricos, en principio porque nuestro grupo, ¿no? O el grupo Perú en general, tiene una aproximación bastante reciente a las energías marinas, ¿no? Entonces, de hecho, nuestro grupo está recién integrado a la REMAR desde el año 2021, pero las actividades concretas en cuanto a participación de eventos y las temáticas de investigación son un poco más recientes, ¿no? En ese sentido, el equipo Remar Perú está conformado por dos instituciones. Tengo el gusto y la particularidad de haber trabajado en ambas, ¿no? La primera que se integra a la Remar es la Universidad Nacional de Ingeniería a través del Centro de Energías Renovables, el CER-UNI, que es una institución que ya tiene poco más de 20 años, es una institución dentro de una universidad pública, ¿no? Que básicamente se dedica a la capacitación, difusión e investigación en energías renovables. Con el tiempo, ¿no? Hace ya algunos años, la actividad principal se centra en energía fotovoltaica, solar fotovoltaica, ¿no? Pero también aborda, por ejemplo, temas de eficiencia energética, como por ejemplo el aprovechamiento de la energía solar para generar energía térmica, ¿no? Y abordamos tanto el desarrollo de aplicaciones para sistemas rurales aislados de la red, como para la integración con la red eléctrica. De hecho, los temas de investigación que motivaron que nuestro contacto desde el CERUNI con Marcos Lafosse estaban centrados, con el doctor Marcos Lafosse, estaban centrados en la parte de integración con la red eléctrica, ¿no? Y particularmente en el desarrollo de convertidores electrónicos, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, un poco debido hasta a nuestra novedad como parte de la REMAR, nosotros no somos especialistas todavía, no conocemos con el detalle que ustedes de repente manejan las características propias de los sistemas de conversión de energía marinas, pero sí tenemos bastante conocimiento en uno de los aspectos que son fundamentales de atender para que toda esta energía pueda ser utilizada. Más recientemente se ha conformado un grupo de investigación en convertidores undimotrices en la Universidad Tecnológica del Perú, de la cual soy profesor, ¿no? En la cual participa el colega Gustavo Guarniz, y estamos actualmente desarrollando precisamente nuevos convertidores undimotrices, ¿no? Entonces ahí ya estamos entrando un poco más ya propiamente al entendimiento específico de las energías marinas, ¿no? De manera también reciente, pero que esperamos que sea un insumo importante para mantener una dinámica bastante interesante con los demás miembros de la REMAR. Entonces, la primera pregunta que surge y que motiva la exposición en sí es ¿por qué se necesita convertir la energía? ¿No? Nosotros cuando utilizamos o el funcionamiento de un conversor de energías marinas, de un convertidor de energías marinas, es producir energía eléctrica, ¿no? Sin embargo, la energía eléctrica necesita ser adecuada para su utilización de acuerdo a las demandas de los componentes que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la mayoría de componentes que están a nuestro alrededor que usan energía eléctrica, lo cual ya lógicamente escapa a las aplicaciones industriales y está en nuestro día a día, ¿no? Vamos a ver que se exigen determinadas características, ¿no? Los datos de placa, de especificación, ¿no? Y estos datos en general van a estar en concordancia con el suministro eléctrico que tenemos en nuestros países, ¿no? Este suministro eléctrico, que puede ser de la forma más simple, la toma eléctrica que tenemos en la pared de nuestro ambiente actualmente, ¿no? Se caracteriza, a pesar de las diferencias que hay de país a país, por ser un suministro de tensión en corriente alterna. ¿Y qué nos referimos con alterna? A que la tensión, si nosotros la analizamos en función del tiempo, nos va a salir una onda sinusoidal cuya amplitud y frecuencia son fijas. En el caso de Perú son 220 voltios de amplitud y 60 Hz. Entonces, la mayoría de equipos están especificados para ese suministro, ¿no? Ahora, no es la única fuente de energía eléctrica que existe, hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, nuestros dispositivos móviles tienen su propia fuente de energía, ¿no? Que es una batería, ¿no? Existen otras fuentes de energía como las energías renovables y cada una va a tener una particularidad de cómo suministra la energía eléctrica que produce, ¿no? Entonces,
¿Cómo hacemos para utilizar la energía que se genera en esos dispositivos, ¿no? Para ser aprovechada por los elementos o los aparatos que queremos utilizar? Entonces, ahí viene la necesidad de adecuar los niveles de tensión y corriente o las características de ese suministro eléctrico a las características de los equipos que deseamos utilizar. Y eso es lo que se llama conversión de la energía, ¿no? Y la conversión de la energía tiene, por ejemplo, demandas muy específicas, como por ejemplo es el hecho de llevar la energía de un panel fotovoltaico que produce una tensión continua en un punto, además variable, que puede tener en un determinado momento un valor de 48 voltios, para ser utilizada por una computadora, una laptop que se conecta a una red de típicamente 110 o 220 voltios en alterno. Entonces, tenemos que hacer ese proceso de conversión, que no es más que una adecuación. Ahora, eso no es nuevo, ¿no? Eso se viene realizando siempre. De hecho, el suministro eléctrico domiciliario que tenemos es también producto de un proceso de conversión de la energía, pero es un proceso tradicional que se produce de manera centralizada. De manera muy resumida, nuestro suministro eléctrico que tenemos en nuestras casas viene de la producción distante de energía en lo que nosotros llamamos centrales de producción energética, centrales de energía, ¿no? En esas centrales se da un proceso de conversión, ¿no? En grandes cantidades, ya sea a partir de energías de origen renovable, como puede ser hidráulica, como puede ser fotovoltaica o eólica, pero también se da a partir de fuentes fundamentalmente no renovables del tipo despachable. Es aquellas en las que el generador puede elegir cuánta energía produce en cada momento, ¿no? Y eso se da a partir de un proceso de conversión que se da en lo que llamamos la generación, que se da de forma distante y centralizada de manera tradicional, y luego se tiene que ir adecuando, ¿no? Para los niveles de transmisión, ¿no? Que se dan a través del transporte de energía de las grandes torres de alta tensión hasta llegar a los niveles de distribución, que son las torres más cercanas a nuestros puntos de utilización. Todo eso es un proceso de conversión. El proceso de conversión fundamentalmente se da precisamente donde la energía de una fuente primaria se transforma a energía eléctrica y se hace desde ya atendiendo algunas especificaciones. Por ejemplo, en el caso de Perú, el sistema de transmisión exige que las centrales en general produzcan típicamente en alta tensión, 220 kilovoltios y 60 Hz de frecuencia, ¿no? Lógicamente, conforme se acerca al usuario final, la tensión va bajando, ¿no? Sin embargo, la frecuencia no varía. ¿Mm? La frecuencia no varía, es una característica, digamos, más o menos fija en los sistemas de suministro de energía eléctrica. Desde la generación hasta el punto de consumo debería mantener, en el caso peruano, 60 Hz, ¿no? Y vamos a ver ahora por qué, ¿no? Bueno, si nosotros vemos primero el tema de las grandes centrales, vamos a ver que precisamente es un proceso de conversión de la energía. Vamos a ponernos verdes, ¿no? Y vamos a mencionar el caso, por ejemplo, de los países sudamericanos. Fundamentalmente nuestro suministro de energía eléctrica viene de agua, ¿no? De energía hidroeléctrica. Lo que se tiene es un embalse, un almacenamiento, se controla el suministro de esa agua para llegar a unas turbinas que van a ser accionadas por el flujo de agua, ¿no? Y ese movimiento mecánico va a convertirse a través de un generador rotativo, que es un convertidor de energía, en energía eléctrica del tipo alterna, ¿no? Ese es un proceso bastante complejo y costoso, ¿no? Porque exige la atención de una regulación muy específica que el país ha definido mientras sus códigos eléctricos y que se le impone mediante contratos de concesión a las empresas generadoras, ¿no? Entonces, por cuestiones económicas y técnicas, por disposición, por disponibilidad de la energía primaria, esto se da de manera centralizada, ¿no? Y podemos ver acá el caso de una turbina, son grandes turbinas que pesan toneladas, y las instalaciones de centrales de generación de este tipo hidroeléctricas, estamos hablando de inversiones de millones de dólares que demoran mucho tiempo en construirse y que inclusive están pensadas para durar entre 50 a 100 años de operación, ¿no? Entonces ese era el sistema bajo el cual se había concebido el suministro tradicional de energía eléctrica, ¿no? Y que se caracteriza por ser bastante costoso, ¿no? Y por tener una regulación bastante exigente. Y particularmente, como mencioné, la regulación que ya se usa, donde conectamos nuestros aparatos, ¿no? En el caso peruano,
hay una exigencia de mantener la frecuencia alrededor de un valor constante, 60 Hz, con variaciones sostenidas tolerables desde 0 hasta 0.6 Hz, o sea, del 1%, y con variaciones súbitas transitorias de máximo 1 Hz. ¿Y esto por qué se da? Esto se da porque en este sistema tan particular, ¿no?, de corriente alterna, el equilibrio entre la energía que se genera en estas centrales y la que se consume se manifiesta como una frecuencia constante, porque es una conversión de energía mecánica rotativa en electricidad a través de los generadores síncronos. Entonces, así ha sido concebido nuestro sistema tradicional y es muy riguroso en este control, ¿no? Pero es el sistema que todos los países tenemos, ¿no? Todos los países tenemos un sistema basado en este esquema, ¿no? Y de ahí deriva una particularidad muy importante del sistema tradicional de energía eléctrica, que va a marcar las exigencias de todos los sistemas de generación renovable, ya sea tradicional, las más conocidas como eólica o fotovoltaica, y también de las energías marinas que nosotros trabajamos y pretendemos integrar a la red eléctrica. Y es que, como hay una regulación muy específica para frecuencia, esta está relacionada con un aspecto técnico, ¿no?, que se llama inercia. La inercia del sistema es la capacidad que tiene nuestro sistema eléctrico de mantener la frecuencia constante a pesar de que existan variaciones en ese equilibrio de potencia, ¿no? Entonces, la idea es que este parámetro limita esas variaciones de frecuencia debido al desequilibrio de potencia. Cuantitativamente se puede analizar de manera individual en cada generador, pero no tiene mucho sentido, la verdad. En general es una propiedad del sistema, ¿no?, de nuestro sistema, de la red eléctrica a la que nos conectamos, ¿no? Y está relacionada con una exigencia de control que la tienen todos los generadores centralizados, que es la exigencia de control primario, que es mantener, a pesar de la variación de potencia, la frecuencia en ciertos límites, ¿no? Ya mencionados, 1 Hz para el caso peruano en variación instantánea, pero en variación estable, ¿no?, en régimen permanente, un desvío máximo de 0.6. ¿Cuál es la importancia de la inercia? ¿Mm? Que mientras más inercia tiene nuestro sistema, lo cual está relacionado a la masa rotativa del generador, ¿no?, tenemos menor desvío de frecuencia aún para el mismo desequilibrio de potencia. Esto se puede entender con la analogía que me acuerdo hace un tiempo sugirió nuestro colega Marcos, entendiendo como un sistema en el cual tenemos un almacenamiento de agua previo para su utilización, ¿no? Tenemos una entrada, un suministro de agua, un almacenamiento pequeño, ¿no?, y un consumo, ¿no? Nosotros queremos mantener el almacenamiento de agua en un cierto determinado nivel que sería análogo a la frecuencia. Entonces, si tenemos un almacén pequeño de agua, ¿no?, de un volumen pequeño, veremos que a pesar de que haya leves variaciones en el equilibrio entre potencia generada y consumida, va a haber un importante desvío del nivel, ¿no? Basta que yo cierre un poco este caño o el otro y va a haber un desvío de ese nivel, ¿no? Si cierro el de consumo y mantengo igual el de generación, el nivel subiría rápidamente, ¿no? Caso contrario, si cierro el de generación o aumenta el consumo, bajaría el nivel, ¿no? En contraste, un sistema con bastante inercia, que sería equivalente a tener un almacén, un reservorio mucho más grande, ¿no?, a pesar de que exista la misma variación, el mismo desequilibrio entre las potencias, tendría una variación menor de frecuencia, ¿no? Entonces, es más o menos una idea, o le tomaría más tiempo de realizar una variación de frecuencia. Es una característica importante que deben cumplir todas las empresas que operan en el sistema eléctrico, ¿no? Ahora, ¿por qué todo esto es importante? ¿Por qué tenemos que entender estos conceptos de la red eléctrica tradicional y esta idea de la potencia y su influencia en la frecuencia? ¿Por qué? Porque hace ya buen tiempo, más o menos unas 3, 4 décadas, surge un concepto en el que se plantea una versión alternativa al sistema tradicional de generación de energía, que se llama generación distribuida. La idea básica es que para poder integrar de manera más fácil energías renovables con bajas emisiones de carbono a la red eléctrica, de manera eficiente y rápida, se plantea la posibilidad de generar localmente la energía, porque precisamente estas energías están distribuidas, ¿no? Son disponibles de manera distribuida, ¿no? Entonces, para ello ya no tendríamos que conectarnos con esas regulaciones, exigencias tan rígidas que se le ponen a las grandes centrales,
sino que lo haríamos en baja tensión y con poca potencia, con lo que podemos generar localmente. La gran ventaja de eso es que se puede integrar de manera masiva la generación renovable, que es lo que hemos visto que ha ocurrido fundamentalmente en Europa durante varias décadas y que se ha venido presentando también de manera interesante en las últimas 2 décadas en Asia y en Norteamérica, ¿no? Y eso permite, por ejemplo, ya no tener todo un sistema de transporte de energía, porque lo que yo produciría lo consumiría básicamente de manera local. Eso descongestiona la red, es más eficiente, ¿no? Pero viene un desafío, y es cómo mantenemos esa calidad de suministro caracterizada por una amplitud fija de tensión y una frecuencia fija, cuando hay ya ahora múltiples generadores que no cumplen, ¿no?, las mismas exigencias, que no tienen la misma regulación que los grandes generadores. Entonces, ese fue el desafío que motivó el desarrollo del área de los modernos convertidores de energía eléctrica, que ya no son rotativos, porque como dijimos son costosos, están diseñados para generación centralizada, y son sustituidos a este nivel por generadores del tipo electrónico, ¿no? Y que van a atender no solo la necesidad de adecuar esas tensiones variables, esas potencias variables a las exigencias de la red, sino de además atender lo último que vimos, que es el hecho de no inyectar potencias muy variables a la red que afectarían esa calidad de suministro, ¿no? Y esto se da porque, además, ese régimen de variabilidad va a afectar la eficiencia de nuestro sistema de generación, y eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Por ejemplo, si vemos los dos tradicionales que han impulsado, primero fue el eólico, el que principalmente impulsó el desarrollo de la generación distribuida, y más reciente, la energía fotovoltaica, ¿no? Hay una dependencia de la energía procesada, de la potencia generada, con las condiciones del recurso energético renovable. En este caso, la irradiancia va a hacer que varíe la potencia, ¿no? Y por lo tanto la eficiencia de la conversión de energía, igual la velocidad del viento, ¿no?, y las condiciones de operación de ese generador eólico van a hacer variar la potencia de salida y por lo tanto la potencia generada y la eficiencia del sistema. Entonces, estos sistemas que están sujetos a regímenes variables requieren un proceso de optimización para aprovechar de la mejor manera su energía. ¿Mm? Entonces ahí viene precisamente el campo de desarrollo de los convertidores de energía, que tienen que consisten básicamente, estos modernos convertidores de energía, en arreglos, ¿no?, un conjunto, sistemas electrónicos donde hay un conjunto de transistores, de dispositivos semiconductores, que son operados de manera muy rápida, en alta frecuencia, para garantizar el bloqueo y conducción de energía eléctrica de tal manera que se pueda dar un proceso de modulación. Ese proceso de modulación nos permite a nosotros reproducir formas de la tensión, de la corriente, de acuerdo a las exigencias de la red eléctrica, ¿no? Entonces, de acuerdo a las exigencias de los códigos eléctricos. Además, esa posibilidad de controlar de manera tan rápida el flujo de potencia permite imponer características de variables eléctricas en nuestro sistema de generación renovable de tal forma que podemos optimizar su funcionamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un sistema fotovoltaico, en verdad genera, la exigencia es el panel fotovoltaico me va a generar una tensión DC, o sea, continua, variable, de valores pequeños, ¿no? Dependiendo del tamaño de mi arreglo, puede estar entre los 24, 96 voltios DC, que no son apropiados para conectar prácticamente ningún equipo y mucho menos conectarlo a la red. En ese caso, esa energía se tiene que convertir a una energía alterna que se inyecte como una corriente sincronizada con la tensión de red, ¿no? Y esto en general aplica para casi todos, si no todas, las fuentes de energía renovables inyectadas bajo el concepto de generación distribuida a la red, ¿no? Entonces, en este caso, este componente que acá hemos simplificado como una cajita negra que va desde DC a AC, de corriente continua a corriente alterna, ¿no?, es en verdad, de manera también simplificada, un arreglo de semiconductores, como pueden ver, y unidades de control electrónica, ¿no?, que permiten, ¿no?, controlar el flujo de potencia para imponer una forma deseada, ¿no?, y cumplir también las exigencias técnicas y normativas de la red eléctrica. Y eso se da precisamente a partir de estudiar las características de la fuente primaria de energía,
y también de, lógicamente, conocer las exigencias de la red. Y ahí ya está el caso práctico, ¿no? Este es un prototipo de laboratorio, este es un modelo comercial, ¿no? Entonces, dentro de estos, el primero que estamos viendo, el primer convertidor, que es la interfaz de cualquier sistema de generación renovable con la red, cualquier sistema de generación renovable tiene esta interfaz con la red, es el convertidor DC-AC, ¿no? Y básicamente acá hay una animación que explica un poco más o menos de manera bien resumida qué es lo que pasa, cómo es que un proceso de modulación, es decir, de apagar y prender constantemente los transistores que componen el arreglo, permite generar una onda pulsante que mediante algunos arreglos de elementos pasivos se convierte finalmente en una onda sinusoidal, ¿no? Entonces, en verdad, mi sistema me va a generar esta tensión pulsante, acá también se ve, pero mediante unos arreglos pasivos que llamamos filtros, esto se va a promediar en el tiempo y me va a terminar suministrando una corriente sinusoidal pura para atender las exigencias. A este proceso lo llamamos modulación por ancho de pulso o modulación sinusoidal por ancho de pulso, SPWM por sus siglas en inglés. El tema es que este sistema está diseñado para operar con una tensión fija de entrada, ¿no? Convierte la tensión fija en tensión alterna de frecuencia y amplitud constante. Pero eso no tenemos, nuestro sistema de generación renovable no nos va a dar todavía una tensión fija. Una batería sí me da una tensión fija, ¿no? Pero un generador fotovoltaico no me lo da, ¿no? Mucho menos un generador undimotriz, ¿no? O un generador por ejemplo, de maretomotriz. Entonces, en ese caso, vamos a necesitar adicional a lo que ya teníamos, ya necesitamos que es un convertidor DC-AC para tener interfaz con la red eléctrica, vamos a necesitar otro convertidor más que se llama convertidor DC-DC, cuya función es producir tensiones fijas que son requeridas por el convertidor DC-AC, ¿no? A partir de tensiones variables, ¿no? Y este proceso además te va a dar para atender algunas exigencias de optimización de la fuente primaria. El principio es el mismo del anterior, es una modulación por ancho de pulso, ¿no? Tengo una tensión pulsante y eso permite regular, ¿no?, el valor medio, en este caso ahora sí va a ser de salida constante, un valor fijo, ¿no? Y este sistema lógicamente se usa en conjunto con el convertidor DC-AC, ¿no? La ventaja es que esto permite integrar no solo fuentes renovables, sino también fuentes de almacenamiento de energía, ¿no?, como baterías, supercapacitores, ¿no? Y, como decíamos, esto permite, en el caso de concreto, conectar sistemas que tienen tensiones variables para producir tensiones constantes, ¿no? Y esto es importante desde el punto de vista de la potencia. Esta es la curva, así como otros sistemas existe una curva de generación en un panel fotovoltaico, y esta curva de corriente y tensión tiene un único punto donde la potencia es máxima, que es este de acá. Este punto en la curva de corriente y tensión sería este punto en potencia máxima. La idea es trabajar siempre ahí. Si nosotros conectamos de manera directa a los equipos, vamos a ver que si varía la generación, que es lo que ocurre con cualquier recurso renovable, vamos a operar fuera del punto de máxima potencia, ¿no? Entonces, para evitar eso, utilizamos, y poder garantizar una generación óptima, implementamos un desacoplamiento mediante un convertidor DC-DC que me da una tensión fija de salida, pero permite que la tensión de la fuente renovable varíe, ¿no? Y así se hace un proceso de optimización. Ahora, suena fácil con un generador fotovoltaico que genera tensión DC, ¿no? Y que además tiene particularidades porque genera de manera directa tensión eléctrica. O sea, pones un panel, vas y mides y sale tensión eléctrica. En el caso de los generadores de los generadores marinos, salvo creo, después me corregirán, con el caso de gradiente salino, ninguno genera de manera directa energía eléctrica. Lo que hacen es generar movimiento mecánico que se puede aplicar sobre un generador para producir después energía eléctrica. Entonces ahí tenemos una energía eléctrica que se caracteriza por tener una amplitud y frecuencia variables que dependen del recurso marino, ¿no? Entonces, en ese caso se necesita que es el AC-ADC. Entonces vamos retrocediendo desde la interfaz, desde lo que está pegado a la red eléctrica, que requiere un convertidor DC-AC,
Lo que viene antes sería un convertidor que produzca una tensión fija constante, que sería un DC-DC, pero en el caso de sistemas que están acoplados a generadores eléctricos, como el caso de los undimotrices, maretomotrices o de OTEC, ¿no? Se necesita además una etapa AC-DC, ¿no? Esta etapa AC-DC básicamente hace lo mismo que la conversión de DC-DC, o sea, produce una tensión fija constante, una tensión DC constante, pero lo hace a partir de una tensión alterna, ¿no? Y eso se da básicamente mediante un proceso que se llama rectificación, que puede ser activo mediante diodos, que es el más simple y económico, ¿no? Es el más usado en pequeños sistemas, o la configuración activa, que de hecho representa bastante interés para las tendencias actuales de investigación porque permite un flujo bidireccional de energía. Y ese intercambio de energía, veremos quizá en otros seminarios, es interesante para algunos sistemas de generación donde hay mucha variabilidad, como el caso de los generadores undimotrices, ¿no? Entonces, tenemos convertidores DC-AC, DC-DC y AC-DC. Son las tres clasificaciones básicas de los convertidores electrónicos que van a interactuar con nuestras fuentes de energías marinas para poder integrar la producción de energía a la red eléctrica. El caso concreto del AC-DC, más conocido, se desarrolló bastante por la energía eólica, ¿no? Y acá podemos ver una configuración básica que de hecho se reproduce de manera idéntica para muchas aplicaciones undimotrices, ya que el circuito equivalente depende del generador, que es bastante parecido para ambos casos. Creo que, por ejemplo, el colega Roberto de Argentina, Roberto Tula, presentaba que justo habían usado en su generador undimotriz un generador, un generador eléctrico de imanes permanentes que venía de un sistema eólico. Entonces eso hace que precisamente sea aplicable todos estos conceptos para este tipo de generador undimotriz, ¿no? Ahora ya para ir cerrando, hay unas particularidades especiales de las energías renovables marinas, ¿no? Bueno, si bien estas son predecibles, son variables, ¿no? Entonces requieren una optimización, ¿no? Porque no van a operar siempre de manera óptima. Además, generan potencia alterna, en el caso de maretomotriz, undimotriz y OTEC, o en el caso de gradiente salino, generan corriente continua. Ninguna de estas formas de generación eléctrica de energías marinas es utilizable, atiende las exigencias de la red, no se puede usar. Y por lo tanto tampoco atiende las exigencias de ningún equipo, ¿no? Entonces se necesita adecuar, ¿no? Para adecuarlas se tiene que considerar además que algunas generadoras, como los undimotrices, además tienen un régimen de potencia bastante variable, ¿no? ¿Ya? Y esa variabilidad es indeseable desde el punto de vista de la red. Por ejemplo, en el caso acá de un generador undimotriz, ¿no? Que es el absorbedor puntual, podemos ver que la variación de las olas, el movimiento de las olas, que es de baja frecuencia, produce pues una potencia pulsante, como decíamos eso, produciría además una variación de frecuencia indeseable en la red. Por lo tanto, cualquier operador va a exigir que haya una adecuación, un procesamiento previo de esta energía antes de ser utilizada. Entonces debemos pasar la energía que se genera en baja frecuencia variable a 60 Hz sincronizados, no solo 60 Hz, sino sincronizados con la red. Debemos atenuar estas variaciones de potencia para obtener la potencia media en todo este periodo, ¿no? Que estará por abajo, ¿no? Y debemos además optimizar la conversión de energía en cada convertidor, ¿no? Entonces, todas esas tareas específicamente ya han sido atendidas en otras tecnologías como fotovoltaica y eólica. La idea es aprovechar ese conocimiento para desarrollar aplicaciones particulares, en el caso concreto que estamos presentando de energía undimotriz. Entonces, la idea es que si mi generador undimotriz, que tiene un generador acoplado, produce corriente alterna de frecuencia variable, esta tiene que ser convertida en tensión constante o tensión continua fija, ¿no? Y para eso se usa el último convertidor que vimos, el AC-DC. Este convertidor AC-DC además controla las variables de corriente y tensión para garantizar, ¿no? O para procurar optimizar el proceso de conversión del movimiento de las olas, ¿no? Variables, ese régimen variable, en energía eléctrica. Una vez que ya están en energía eléctrica, y acá viene lo interesante, es posible
en esta tensión fija, en este nivel de tensión fija DC constante, integrar no solo más convertidores undimotrices o de otro tipo, puede ser eólico inclusive, se podría integrar ahí, sino que también podemos integrar almacenadores de energía. Estos almacenadores de energía van a cumplir la función de atenuar estas ondulaciones de energía, ¿no? Producidas por el régimen variable, de siempre variable y oscilante del mar, ¿no? A través de suministrar de manera transitoria, cuando potencia, cuando la tensión, cuando la energía cae, cuando la potencia cae, o de absorber los picos de potencia, ¿no? Y de esta forma tendríamos ya no esta potencia variable que podría afectar a la red, sino una potencia mucho más próxima al valor promedio que se ha generado casi constante, ¿no? Entonces, podemos integrar diversos convertidores a partir de usar convertidores AC/DC, podemos integrar además almacenamientos de energía mediante convertidores DC-DC, y finalmente, estos dos tienen que pasar, ¿no? Esta energía ya integrada a nivel de tensión continua debe ser convertida a corriente alterna mediante un convertidor conectado a red que hace la conversión DC a C, ¿no? Entonces, esa es la idea, es una consecuencia de aplicación, pero es algo de aplicación de conceptos ya estudiados en otras fuentes de energía, pero que tiene particularidades y que, de acuerdo al tipo de fuente de energía renovable que vamos a usar, y que va a depender de que las características de nuestro generador sea undimotriz. Inclusive dentro de los generadores undimotrices tienen diversas características, ¿no? Particulares que deben ser atendidas por los convertidores electrónicos a utilizar, ¿no? Y como ejemplo práctico, cerrando, quería mencionar el caso de generadores undimotrices, ¿no? La central Mutrico, ¿no? Basada en el principio de columna de agua oscilante, ¿no? Que está instalado en el País Vasco, ¿no? Mediante una plataforma de la institución BIMEP, Biscay Marine Energy Platform, ¿no? En donde la información ha sido cordialmente suministrada por nuestro colega Marcos, también que la obtuvo de primera mano, ¿no? Y acá precisamente se presenta un ejemplo de cómo se debe adecuar la energía producida por estos generadores undimotrices para ser inyectada a la red eléctrica. Esta central viene trabajando desde el año 2011, ¿no? Ya tiene una generación acumulada de 2 gigawatt hora hasta el 2020, y en total está compuesta por 16 turbinas de undimotrices del principio de columna de agua oscilante, ¿no? Lo cual da un total de 296 kilowatts, que deben conectarse a una red eléctrica en ese punto de 13.2 kilovoltios, 50 Hz, ¿no? Entonces, ese proceso requiere, ¿no? La conexión de diversos convertidores electrónicos, partiendo siempre, en el caso de de convertidores marinos conectados a generadores eléctricos, siempre la salida va a ser alterna. Lo primero que necesitamos para optimización del proceso de conversión y suministro de una tensión fija es un convertidor AC-DC, ¿no? Estos se van a integrar en un bus DC, que acá está separado, 2 buses DC, ¿no? 8 en cada lado, y luego va a haber un proceso de conversión DC-AC para su conexión a la red. Si analizamos cada uno de los convertidores, vamos a ver un régimen bastante variable, ¿no? Por ejemplo, pueden ver la turbina 11 es bastante variable, y la idea es que la integración preliminar de los diversos generadores permita atenuar la oscilación de potencia y acercarnos cada vez más a una potencia fija, ¿no? Casi constante, que representa o que tiene el valor de la potencia media generada en todo el arreglo. Entonces, como decía, esto es un requisito para cualquier sistema de generación de energía renovable. Ideas finales: la integración a la red eléctrica de energías renovables marinas es una necesidad, ¿no? Es una necesidad porque es la forma más eficiente de utilizar la energía eléctrica, y es además la única forma de integrar el desarrollo de nuevas plantas, instalaciones de energías marinas, a integrar este criterio con la Agencia Energética Nacional, de los planes de expansión del sistema eléctrico. Entonces, los hacedores de política siempre van a querer que toda la generación de energía se conecte a la red, ¿no? Entonces debemos adecuarlas a las exigencias ya existentes, ya conocidas, ya definidas en los códigos eléctricos de la red, que son básicamente una tensión fija y frecuencia fija. Ninguna energía marina, ninguna,
produce de manera directa energía que atienda a estas exigencias. Además, la variabilidad del régimen, ¿no?, de todas las energías marinas afecta la eficiencia del proceso de conversión, lo cual es indeseable, ¿no? Entonces necesitamos que adecuar las tensiones y frecuencias, y además necesitamos optimizar, ¿no? Y también debemos considerar que la oscilación de potencia es indeseable para la red. La red lo prohíbe, te dicen, no puedes inyectar a la red potencia pulsante, ¿no? Entonces se tiene que atenuar esas oscilaciones. Para ello, utilizamos convertidores electrónicos y, a pesar de que no hemos ido mucho al detalle, almacenadores de energía. Hemos visto tres tipos de convertidores electrónicos, ¿no? El primero surge de la necesidad de adecuar a la energía a las exigencias de la red, que es el convertidor DC-AC, ¿no? Está diseñado básicamente para que toda la energía se convierta en una corriente sincronizada con la tensión de red. El segundo era el convertidor DC-DC, que permite suministrar una tensión constante que es requerida por el convertidor DC-AC, los almacenadores de energía. Y el último convertidor que vimos, que es el AC de alterna en continua, permite también generar una tensión DC constante, pero sobre todo permite la optimización de la conversión de la energía marina, fundamentalmente en aquellos sistemas acoplados a generadores, que son todos menos el gradiente salino, ¿no? Y en todos estos sistemas hay una etapa intermedia, ¿no?, en la que se hace una integración. Entonces, esa etapa intermedia, para todo efecto práctico, es un sistema electrónico. Entonces, los sistemas electrónicos, que ya vemos que son necesarios acá, van a estar presentes en cualquier sistema de generación de energías marinas. La tendencia actual es, ya que estamos incluyendo tantos convertidores, es utilizar estos para atender demandas especiales de la red, ¿no? O sea, particularidades que la red nos pueda presentar que pueden ser también económicamente compensadas. Y la otra tendencia es que los sistemas electrónicos tienden a reemplazar algunas tareas de conversión que están ahora centralizadas en componentes mecánicos, que lógicamente están sujetos a otro tipo de dificultades, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la necesidad o la posibilidad de prescindir de engranes mecánicos, ¿no?, la posibilidad de prescindir de algunos elementos hidráulicos destinados a la optimización y hacerlo todo a partir de variables eléctricas controladas. Entonces, eso sería todo. Gracias de nuevo a las instituciones organizadoras, a los miembros del grupo Remar Perú, que es la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad de Tecnología del Perú, y también necesariamente a los entes financiadores nacionales en Perú, Concitec y Prociencia, que permiten la existencia de estos grupos de investigación. Entonces quedo abierto a las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, colegas. Pues muchas gracias, José, por esta excelente presentación, donde yo creo que has hecho una estupenda introducción a cuáles son las necesidades y a por qué necesitamos esa adecuación de la potencia que generamos. Y yo creo que me gustaría abrir el turno de participación de todos nuestros asistentes al seminario para que, bueno, pues nos presenten aquí sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Lo pueden hacer abriendo el micrófono directamente, con una pregunta también por el chat, si lo prefieren, cualquiera de los modos. Tenemos una pregunta de Mateo Roldán. Mateo. Hola José, buen día, gusto Hola, Mateo. saludarte. Un gusto también. Muchas gracias por la presentación, como dicen en los comentarios, incluso Natalie, que es muy aclaratoria. La verdad sí, como despejé algunas dudas, seguí con otras. Entonces, pues mi primera pregunta es, ¿qué tan independiente es la integración a la red de la generación? Porque aquí estamos hablando de que en nuestros países queremos pues desarrollar tecnología y entonces sí me gustaría saber si son dos pasos independientes, simplemente se tiene un generador y ya la parte eléctrica es independiente de esa tecnología o podría trabajarse en algún punto pues de la mano. A ver,
desde el punto de vista tecnológico individual, podría decirse que es independiente, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? A que si basta que yo, por ejemplo, nuestro generador de energías marinas, cuente con la etapa previa que me permite, por ejemplo, disponer de la tensión fija deseable, podría conectar cualquier convertidor DCAC comercial desarrollado en otros lados que ya tenga las especificaciones de salida de la red eléctrica a la cual me quiero conectar. Y así podría llevar mi generador a otros países y conectarlo con esa última interfase DCAC diseñada para ese sistema. Entonces serían como que independientes. Pero la integración que hemos abordado acá desde el punto de vista técnico tenía este tema también de la variabilidad de la potencia, ¿no? Y ahí viene otro tema importante que es el tema del planeamiento de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, precisamente, y eso creo que ya también lo había mencionado, en buena cuenta, el interés que puede tener las instituciones que desarrollan políticas energéticas en las energías marinas, que como todos sabemos no son las más económicas, pasa porque éstas se incorporen a un régimen de generación en el que ya hay otras energías, ¿no? Entonces, para que esa incorporación, esa integración se dé de manera eficiente, hay que estudiar regímenes de complementariedad, dimensionar los almacenamientos almacenadores de energía. Entonces, en ese punto ya no es tan independiente, ¿no? Porque uno tiene que conocer el régimen de mi generación de mi recurso marino renovable y adecuar la producción, integrarla a un criterio de producción ya más de sistema eléctrico. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, sí, es independiente. Pero desde el punto de vista de la eficiencia del sistema, sí hay un nivel de dependencia que fundamentalmente es tomado en cuenta, muy tomado en cuenta por quienes desarrollan las políticas de expansión del sistema eléctrico, ¿no? De hecho, por eso, por ejemplo, los sistemas eólicos, fotovoltaicos, se dan concesiones a partir de decisiones de Estado, ¿no? Entonces, eventualmente, lógicamente, tenemos todavía plantas muy pequeñas a nivel de energías marinas, pero eventualmente, de acuerdo a la potencia, estas pueden integrarse a esa política de expansión. Entonces, ahí ya no habría cierto nivel de dependencia, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Y tengo una otra pregunta y es, en toda esta transformación, más que transformación, en esta adecuación de la energía, pues cuánta se disipa o cuánto se está, entre comillas, perdiendo en toda esa adecuación. ¿Es mucho o es poco? A ver, desde el punto de vista de la eficiencia solamente de los convertidores electrónicos, digamos que el expertise previo, ¿no? Porque ya tienen bastantes años en desarrollo, ha llevado a que los sistemas, creo que me debería decir, son el elemento más eficiente de todo el proceso, ¿no? Un convertidor electrónico típicamente tiene, cuando ya está aplicado en escala comercial, típicamente tiene una eficiencia mínima en su régimen de operación de 96%, ¿no? Está entre el 96 hasta el 98%. Entonces estamos hablando de pérdidas que sí, bueno, están ahí, porque recuerda que además están en cascada, habría una pérdida en esta conversión como acá y acá también otra, entonces tendríamos, digamos, 96 por 96%, ya baja a poco más de 94, ¿no? De eficiencia, pero aún así son componentes bastante eficientes, ¿no? De hecho, son mucho más eficientes y de eso viene la tendencia a sustituir componentes mecánicos, son mucho más eficientes que los componentes mecánicos, ¿no? Entonces, si por ejemplo sustituyen engranes, sustituyen algunos accionamientos neumáticos, estaríamos también incrementando la eficiencia del propio convertidor marino, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, José y Mateo, por tu pregunta. Tenemos una intervención de doctor Rodrigo Rojas. Rodrigo, adelante. Hola, Marcos, cordial saludo, José, qué bueno verte de nuevo, fuerte abrazo a la Rodrigo, excelente. distancia. Eh, José, mira, yo lamentablemente llegué un poquito tarde y la disculpa si hago una pregunta de tal vez algo que mencionaste antes de poderme conectar, pero mi duda es desde el punto de vista de la planificación del recurso. Creo que como terminaste ahora la presentación. Se habla mucho de la flexibilidad de las redes continentales para aceptar energía de fuente variable offshore,
me gustaría que de tu perspectiva técnica nos digas cuáles pueden ser los puntos conflictivos, los retos que tiene países emergentes como Perú, como Costa Rica o América Central, en poder entender cómo expandir la flexibilidad del sistema, pensando que a mediano plazo pudiéramos integrar energías offshore. José. Sí, es una pregunta que de hecho es el tema que más nos motiva como grupo de investigación, ¿no? Y es el hecho de que, como mencionábamos, en el sistema tradicional, a pesar de que se han venido incluyendo algunas energías renovables, un sistema tradicional está fundamentalmente basado en generadores síncronos, ¿no? Entonces, como decíamos, este generador síncrono, en el caso concreto de generación hidráulica, está diseñado mecánicamente para que esa turbina enorme gire de tal forma que la frecuencia que se produce es 60 Hz. Entonces, ese sistema atiende la mayor parte de la demanda energética de todos los países, ¿no? Ya sea mediante energías renovables o, por ejemplo, energías convencionales inclusive, pero siempre está basado en este tipo de generadores síncronos. Entonces, el tema es que estos generadores síncronos imponen una dinámica de frecuencia, ¿no? Que se basa en la ecuación del movimiento, la ecuación del balanceo, perdón, la swing equation, en la que se relaciona esa desbalance de potencia, ¿no? Entre la potencia que genero y la que se consume, con un parámetro de inercia y la variación de frecuencia. Lógicamente, el tema está en que los grandes generadores eran fáciles de controlar. Por ejemplo, en Perú creo que hay poco más de 32, o sea, por país estamos hablando de unas cuantas decenas de generadores, entonces el código, el ente nacional va y los regula, ¿no? Y ellos mantienen ese comportamiento en el cual la frecuencia se desvía poco. Con el nuevo escenario y las nuevas políticas que procuran que se integren energías renovables, el problema sobreviene con los regímenes que son pulsantes, ¿no? Que era, como mencionamos, en el caso... que nós estamos trazendo à baila. Preciso, muy... En el caso concreto de las energías marinas, son, a pesar de predecibles, lo cual permite tener un criterio de expansión en largo plazo, son en el plazo de segundos, son muy variables, ¿no? Y la introducción de estos pulsos obviamente afectaría la regulación de frecuencia que se hace ya en el sistema tradicional. Entonces, ahí hay un desafío, ¿no? Y como decía, ese es un desafío tajante. O sea, ningún sistema eléctrico les va a permitir conectar así como está este tipo de generación, ¿no? No va a pasar las exigencias normativas. Entonces, para ello, la tendencia es precisamente integrar elementos almacenadores de energía. Esa es la tendencia, ¿no? Y también implementar algunos criterios de diseño que permiten atenuar desde el punto de vista de la generación, del régimen de complementariedad, por ejemplo, viento y olas y viento, ¿no? Con cierto régimen de complementariedad, ¿no? Atenuar esa variación. Esas son como tendencias, por eso decía, hay la necesidad, no necesariamente desde el punto de vista individual, pero sí desde el punto de vista del sistema, que se contemplen los regímenes de complementariedad que existen entre diversas fuentes de energía y también la necesidad ya puntual de incorporar elementos almacenadores de energía en las energías marinas para atender estas exigencias normativas y no afectar el funcionamiento de la red actual, ¿no? Es lo mismo que por lo que pasó fotovoltaica y eólica en su momento, ¿no? La particularidad está que son sistemas mucho menos estándar, los marinos, ¿no? Son mucho más particulares, ¿no? Entonces requieren una evaluación técnica mucho más detallada. Muy clarita tu respuesta, José. José, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones? ¿Tenemos alguna? Hola, aquí tengo una consulta. Hola, José. Hola, Entonces, por lo que entiendo, es que los sistemas de almacenaje son necesarios también porque además de este convertidor electrónico que mencionabas, que ya al parecer está bien desarrollado, el almacenamiento sería también entonces fundamental. Y ahí tengo la duda, ¿ese almacenamiento o estas baterías, no sé cómo llamarlos, son especiales para este tipo de regímenes?
qué tan avanzados están en cuanto a costos? Porque ya en los sistemas de generación de energía marina ya son costosos, sabemos. Si le agregamos también estos sistemas de almacenamiento, ¿es un costo elevado igualmente? A ver, tradicionalmente los sistemas de energías, de almacenamiento de energías, eran costosos porque la tecnología más sólida hasta hace algunas décadas eran las baterías, y sí eran caras, ¿no? Entonces, por fenómenos externos a la generación renovable, han venido bajando de precio, pero aún así son costosos, ¿no? Sin embargo, la idea, y precisamente lo que han venido trabajando grupos de investigación, donde particularmente se destaca el de Marcos, es que esta demanda energética de almacenamiento no es una demanda, a ver, es constante, pero no es constante en el sentido de producir energía en la ausencia de generación marina. Es constante para atenuar las oscilaciones. Entonces, esas oscilaciones se consideran que se dan en los dos sentidos. Hay oscilaciones en exceso de generación como en defecto de generación. Entonces, en vez de utilizar baterías que son típicamente costosas, las tendencias actuales pasan por utilizar almacenamiento de energía de corta duración, ¿no? Que no van a sostener, no van a producir energía, no van a alimentar de energía cuando no hay producción, ¿no? Cuando de marina, de energía marina, sino que lo que van a hacer es simplemente compensar esas variaciones, ¿no? Y esa tecnología existe ya hace algún tiempo, que es la tecnología de supercapacitores, ¿no? Entonces lo que hacen es, como decía, no sirve para mantener una casa sin suministro eléctrico durante un par de días, pero sí sirve para atenuar esas ondulaciones que se presentan sobre todo en generadores del tipo undimotriz. Hay otros generadores que entiendo que, por ejemplo, la maretomotriz, que por sus características no tienen esta variabilidad, por lo tanto, podrían eventualmente prescindir de almacenamiento local, ¿no? Pero en el caso concreto de conversores undimotrices, la tendencia actual es el uso de supercondensadores. Perfecto, gracias. ¿Y son muy caros, muy A costosos ver, esos condensadores? o sea, de hecho tienen un impacto económico, son considerablemente más baratos que las baterías, considerablemente más baratos. No podría decir que son baratos, o sea, totalmente, o sea, no es algo que, no es como comprar cable, ¿no? Pero sí, o sea, tiene un impacto que es mucho menor que el costo de las baterías, pero ya considerando que, digamos, pasa a ser parte del costo permanente de un sistema, al menos undimotriz, ¿no? Porque sí es necesario, ¿no? Sí, Gracias. me gustaría matizar dos cosas que habéis estado discutiendo. La primera es sobre, la primera sobre el coste. Mm, Claro, el coste hay que tener en cuenta si es un coste considerando la potencia o considerando la energía. Porque si es un coste considerando la potencia, es ahí, como dice José, cuando son más económicos que las baterías, y es justamente la aplicación que buscamos, considerando la potencia. Porque alguien podría decir, no, pero si las baterías son mucho más baratas desde el punto de vista de energía, ya, pero es que para esta aplicación que estamos buscando, no estamos buscando energía. Entonces, por ese lado, no, hay que fijarse más en esos términos de potencia y tener en cuenta que los tiempos de utilización van a ser muy cortitos, como decía José. La segunda es que, también relacionado con esto del coste, es que cuando se pone un sistema de almacenamiento asociado a un sistema de generación como este, hay que pensar que automáticamente ya somos capaces de aportar al sistema eléctrico muchas más funciones. Entonces, aunque suponga un mayor coste visto desde el punto de vista del sistema de generación, si lo vemos en global, toda la red eléctrica está ganando. Entonces hay que sumarle los beneficios que supone toda la red eléctrica. No sería justo asociar el coste de ese sistema de almacenamiento de energía solo al sistema de generación undimotriz, por ejemplo. Habría que verlo de una manera un poco más global, porque si no, estamos dando mucho, pero nos cargamos nosotros con el coste que cuesta dar eso, ¿no?
Y luego, por último, también un detalle, también por resaltar lo que lo ha dicho José también al principio, y es que no pensemos que los sistemas unimotrices necesitan necesariamente sistemas de almacenamiento. No tiene por qué. Como decía él, depende mucho de la red eléctrica a la que nos conectemos. Si la proporción de potencia con la que nosotros inyectamos en una determinada red es pequeña comparado con la cantidad de potencia que se maneja en esa red, realmente podemos poner todas esas oscilaciones sin problema y muy probablemente la red no tenga problemas bueno, pues importantes. Ahora bien, si nuestra red es muy pequeñita o si la cantidad de potencia unimotriz o con esas oscilaciones que metemos sí que tiene una proporción importante en relación con la potencia de la red, entonces sí que vamos a tener que adoptar alguna medida. Y una, como decía José, pues es poner estos sistemas de almacenamiento. Muy bien, más preguntas tenemos de nuestra audiencia. No, nadie más se anima. Bueno, en cualquier caso, ya saben que están por ahí los contactos y si quieren hacer a José alguna consulta, pues él seguro que está encantado de